Cariñoso a los hermanos que están con nosotros en este culto a través de los diferentes medios. Amén. Bendecimos a la gente que está a través de la radio y a través de los medios de internet. Bendición para todos ellos. Tomen su asiento. Cuando un pastor ha sido pastor por el tiempo que yo lo he sido de ustedes, casi no hay tema bíblico que no se haya compartido, y ese es el caso de hoy. No recuerdo si he compartido parte de este mismo tema, y si lo hubiera hecho en esta predicación voy a decir algo nuevo, pero estaba haciendo memoria y yo creo que nunca antes he compartido el tema que voy a compartir hoy. Con toda predicación, o siempre que predico, cuando menos tengo dos objetivos. Siempre que predico, yo tengo dos objetivos. Número uno, enseñar los principios fundamentales de la palabra de Dios. Ese es uno, enseñar los principios de la palabra de Dios. Y el segundo es golpear o corregir la ignorancia. Porque la verdad, ese es el trabajo que tiene. Corregir, golpear o corregir la ignorancia. Y es en ese sentido, mi principal responsabilidad es con ustedes. Esos dos objetivos, mi principal objetivo es con ustedes. Pero dado a los medios que el Espíritu Santo nos permite usar, la radio y demás medios, también podemos ayudar o puedo ayudar a otras personas. En la predicación de hoy van a notar claramente esos dos objetivos que acabo de decir. Vamos a ver si los notaron. ¿Cuáles son los objetivos con los que siempre que va a predicar el pastor trata de desarrollarlos? Enseñar los principios de la palabra de Dios, lo acabo de decir, enseñar los principios de la palabra de Dios y golpear o corregir la ignorancia. Y en la predicación de hoy lo van a notar así. Creo que todos ustedes han escuchado decir que nosotros los evangélicos, pónganme atención a esto, estoy introduciendo el tema, que nosotros los evangélicos no somos religiosos. ¿Cuántos han escuchado eso? Y quizás lo hemos dicho, que nosotros los evangélicos no somos religiosos. Quizás porque hemos escuchado o leído lo que dijo Carlos Marx, que dijo que la religión es el opio de los pueblos, y por eso, asimilando esa declaración de ese comunista, nosotros decimos, no, entonces es malo, es incorrecto, y por eso lo repetimos. Es posible que la expresión los evangélicos no somos religiosos tenga algo de razón, pero no en manera absoluta. Y es con el propósito de dar luz bíblica sobre este asunto que hoy viene la predicación de hoy bajo el tema, y aquí pues empezamos ya en serio, bajo el tema, los evangélicos tenemos religión. Los evangélicos tenemos religión. Les pido que lo repitan por favor unas 2 veces, digámoslo. Los evangélicos tenemos religión. Una vez más, los evangélicos tenemos religión, el tema de hoy. ¿Cómo dijimos? Los evangélicos tenemos religión. Y de acuerdo a mi estilo de predicador es encontrar definición a los vocablos que van a componer el tema que yo voy a desarrollar. Así que vamos a ver la definición del vocablo religión,
no tanto religioso, pensándolo bien, no tanto religioso, sino religión. El significado. Etimológicamente, esa palabra de etimología es la forma original y compuesta que tienen las palabras. Entonces, etimológicamente, es decir, de acuerdo a la composición de los vocablos, este vocablo proviene del latín religio y religare. De esos dos vocablos proviene el vocablo religión. Lo repito, proviene del latín religio y del religare. Vamos a tener en mente esto, lo voy a repetir. Proviene en forma de su origen, de su composición etimológica, se forma del prefijo re, que indica repetición, y del vocablo ligare, que significa ligar o amarrar. Esta es la parte explicativa que voy a repetir. En esa composición etimológica de la palabra religión, se forma del prefijo re. La primera es religión, del prefijo re, y del vocablo ligare, que significa ligar o amarrar, estar amarrado o ligado a algo. Estamos tratando de comprender el vocablo religión. ¿Y qué significa esto? Esto que acabo de decir, ¿qué significa? Que el que es parte de una religión está ligado, amarrado a repetir o practicar sus normas y preceptos y vivir de acuerdo a esos preceptos y a esos principios. Eso es lo que queremos decir. Cuando una persona dice yo pertenezco a tal religión, lo que queremos decir que esa persona, o yo pertenezco, estoy hablando personalmente, lo que quiero decir es que yo estoy ligado a practicar los principios y normas que tiene normada, valgo la redundancia, esa religión. Por supuesto que la idea o aplicación es abierta. Es decir, que se aplica a las diferentes religiones que se han establecido y se quedarían sorprendidos cómo la cantidad de religiones es increíble, porque cada persona que tiene la capacidad de formular ciertos principios, ciertas normas y que los sigan cierto grupo de personas, ya está estableciendo su propia religión. Por supuesto que hay religiones más tradicionales, más grandes, establecidas en el mundo y pueden considerarse como religiones tradicionales. Por eso digo que la idea se aplica, es abierta. Ese asunto de la religión es abierta, es decir, que se aplica a las diferentes religiones que se han establecido. Un religioso católico está amarrado a repetir, practicar y vivir de acuerdo a las normas y principios de esa religión. Me van siguiendo, voy tratando de explicar lo que es religión. Un religioso musulmán está amarrado a repetir, practicar y vivir de acuerdo a las normas y principios de esa religión. Y los seguidores de esta religión, si toman en serio su religión, ¿saben algo de ellos? Esta gente se aferra en cualquier parte del mundo a donde está un religioso musulmán. Él se apega a los principios y hacen cosas increíbles. Fíjense que ellos tienen cierta hora en la que deben de orar, pensando en su religión, pensando en su Dios, pensando en su bandera, y todos ellos andan un rollito de plástico o de lo que sea, y a donde quiera que les llega esa hora, ¿saben lo que hacen? Extienden su colchoncito y se tiran a orar a donde quiera que estén, sin importar el horario de trabajo. Y en ese sentido admiro a esa gente tan apegada a su religión. Estoy hablando de las diferentes religiones establecidas. Este es un grupo muy aferrado a los principios de su religión. Lo mismo se debe de decir de la religión evangélica. Un evangélico o una persona
que por decisión personal pertenece a la religión evangélica, está ligado, está amarrado a repetir, practicar y vivir de acuerdo a las normas y principios de esta religión, pudiéramos decir. ¿Me van siguiendo? ¿Cuál es el tema que estamos desarrollando? Yo estoy ratificando hoy a través de este tema y quiero convencerles mientras sigo hablando de que los evangélicos tenemos una religión y deberíamos tomarlo en serio. El problema de la religión es con volverse religioso. Cuando una religión o los fieles de una religión se vuelven religiosos, empiezan a practicar cosas solo para ser vistos de la gente. Pero un verdadero religioso va a practicar cosas de las cuales está convencido, que las cree y se esfuerza en ser cumplidor de los principios de fe de esa religión. Estoy hablando hoy de los evangélicos. Por otro lado, es interesante comprender otras implicaciones sobre el vocablo religión. Algunos sinónimos, fíjense que eso es lo lindo de nuestro vocabulario, de nuestro idioma. Algunos sinónimos de este vocablo son para religión, son creyente, devoto, fervoroso, fiel, piadoso, practicante. Esos son los sinónimos, palabras diferentes pero que indican lo mismo. Cuando se está hablando de un religioso en este punto de vista, estamos hablando de un creyente, de un devoto, de un fervoroso, de un fiel, de un piadoso y de un practicante. Entonces, en ese sentido, vamos caminando en el sentido de que un evangélico verdadero tiene una religión y la vamos a ver en el transcurso de esta predicación. Amén. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bueno. Partiendo de los aspectos anteriores, se puede decir que religión son las doctrinas, preceptos, normas que ligan o atan a determinado grupo de personas para creer, vivir y actuar de acuerdo a esos principios. Amén. Fundamento bíblico de esta predicación. Fundamento bíblico de esta predicación. Se van a sorprender del fundamento bíblico. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 26 y 27. Está al frente de ustedes, por eso no tengo que esperarles tanto para que leamos. Solo anoten la cita, pues eso es conveniente que la anote para que usted pueda meditarlo, reflexionarlo cuando llegue a su casa. Dice Santiago capítulo 1, versículo 26 al 27. Si alguno se cree religioso, y aquí es donde yo quisiera ir detenido y leyendo despacio para ir comprendiendo lo que vamos leyendo. Si alguno se cree religioso, la mayoría de gente se cree religioso. Si usted va a hacer una encuesta por las calles y donde quiera y le pregunta, ¿usted es religioso? ¿Tiene religión? Va a notar que todo mundo tiene una religión o se cree, como dice Santiago, se cree religioso. Y aquí empieza él. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, mire por dónde empieza. Y no refrena su lengua, no tiene cuidado en lo que habla lo que le viene y no medita